En un tiempo difícil y en una fecha que acabamos de pasar y que forma parte de nuestro calendario nacional, fueron las Pascuas. En este caso quiero hacer el uso de la palabra en homenajes por primera vez y hacer un homenaje a una persona que cambió la historia de la humanidad, a un personaje histórico que algunos consideran por cuestiones religiosas, pero mi enfoque de hoy no es desde una índole religiosa o de creencia, sino un sujeto que cambió el mundo, transformó la historia en un antes y un después. Hoy mi homenaje es a Jesús, el que separó la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo, el que con sus enseñanzas influyó no solamente a los que creían en él como un líder religioso, sino que influyó también en innumerables aportes a toda la sociedad. Fue Jesús el principal defensor de las mujeres, el defensor de los niños, de los pobres, de los menesterosos, de los enfermos y de los pobres de espíritu también. Fue Jesús el que se preocupó por las mujeres, en un contexto donde las mujeres prácticamente no tenían derechos, donde ni siquiera se podía hablar con ellas. Fue Jesús el que se acercó a las prostitutas, fue Jesús el que se acercó a las mujeres con flujo de sangre discriminadas en esa época. Fue Jesús el que con esas palabras que quizás todos recordamos, el que esté libre de qué pecado, que arroje la primera piedra, fue en el marco de una mujer que había tenido relaciones sexuales con otro hombre que no era su esposo. Digno en ese momento de ser apedreada, sin embargo, Jesús se interpone entre la gente y la defiende. Fue Jesús el que priorizó a los niños y dijo: dejen a los niños venir a mí, y que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Jesús tenía esas enseñanzas. Jesús se interesaba en los pobres. Así fue tal magnitud que se interesaba en los pobres, que la gente que se acercaba a él decía posteriormente: voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Necesitaríamos que muchos argentinos y muchos políticos sigan las enseñanzas de Jesús. Fue Jesús el que se acercaba a los enfermos, a los que nadie se acercaba, a los leprosos, sanaba a los ciegos y levantaba al paralítico. Pero también fue Jesús el que con sus enseñanzas impulsó a que muchos otros las tomen y las pongan en práctica. La imprenta moderna, con tipos móviles, en el 1454 se inaugura por primera vez imprimiendo la Biblia. Fueron los reformistas, Juan Calvino y Martín Lutero, los primeros precursores de la escuela primaria obligatoria y fueron los primeros precursores de la gratuidad de la escuela a cargo del Estado. Ellos estaban interesados en que todos puedan leer y que puedan escribir. Fue Sarah Eccleston, otra cristiana, otra seguidora de las enseñanzas de Jesús, quien vino desde Estados Unidos, fue traída por Domingo Faustino Sarmiento y fue esta mujer cristiana, evangélica, la que inauguró el primer jardín preescolar en la Argentina, en la Escuela Normal de Paraná, y la que fundó el primer instituto para la formación de maestras jardineras en 1884. Fue Martin Luther King quien, impulsado por las palabras de Jesús, defendió a los más segregados, los afroamericanos, liderando el primer boicot en contra del transporte público por la segregación a las personas de color. ¿Por qué lo hizo? Porque siguió las enseñanzas de Jesús. La Madre Teresa de Calcuta, una monja católica de origen albanés, que pasó 45 años de su vida, como dice ella, atendiendo a los pobres más pobres. Pero me gustaría decir algunos de acá. Abel y Patricia Vallejos, un médico neuquino que estuvo en Guerra de Malvinas, y una docente, quienes con sus hijitos de 2 y 5 años viajaron al África durante 15 años, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, sirviendo en esos lugares y atendiendo a los más necesitados por las enseñanzas de Jesús. Y termino con Jaime de Nevares, un precursor de los derechos humanos en la Patagonia. Defendió la justicia y los derechos constitucionales. No desconozco ni niego que en nombre de Jesús se han hecho atrocidades, pero fue eso, en nombre de Jesús. Fueron personas que no siguieron sus enseñanzas, sino que siguieron sus propios deseos.
Y termino con sus palabras claves y centrales. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi homenaje y mi honra a Jesús.